volviendo, el aire siempre nos gratifica, ¿no? Y nos tiene aquí con invitadas, nos tiene aquí en esta tarde, con una tarde muy especial, porque este es casi diría un programa especial, porque tiene que ver un poco con la situación de lo que vamos a hablar hoy, de nuestro lugar de trabajo, nuestro organismo, el ex Ministerio de Desarrollo Social, y tiene que ver también con que tenemos a la decana de las Facultades Sociales de la UBA aquí en esta mesa. Las voy a presentar primero, si les parece. Nuestra compañera, aquí a nuestra izquierda, Ingrid Manfred, es trabajadora estatal, secretaria general de la Junta Interna ATE Desarrollo Social, una de las pergeñadoras de este programa Enhorabuena, que están dando pasito a pasito cada vez creciendo más, y es vocal además de la Comisión Directiva de ATE Capital. Ella es licenciada en Trabajo Social, es docente de la UBA y bailadora flamenca. Así que te lo dije así. Y Ana Arias, aquí, a un costado, no voy a decir a la derecha porque no estás a la derecha, es trabajadora social, doctora en Ciencias Sociales, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, trabajadora, militante peronista, candidata a senadora nacional por la capital. Lujo el día de hoy para nosotros, enhorabuena, bienvenidas, a esta instancia. Totalmente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en esa, estamos aquí llevando un poco todos agua para este molino que queremos que cambie de una vez, este sentido que nos han imprimido desde el 2023, o impreso, desde el 2023, dije imprimido, inventé una palabra, desde el 2023. Vamos a comenzar este encuentro, esta entrevista, primero con unas voces que queremos que escuchen y que compartamos. La primera, ahí. Me acaban de despedir un día antes del Día del Trabajador. Yo tengo 29 años, soy una persona trans no binaria. Qué histórico que una persona con mi identidad de género, con mi capacidad inconmensurable de amar y de entender al otro y de no juzgar, sino de tratar de leer la historia de los demás, una persona como yo, que nunca paré de luchar, discutiendo y construyendo la política pública desde adentro, pese al profundo dolor de que me despidan, de tener que pensar si voy a tener, qué trabajo voy a conseguir, porque imagínense qué difícil es ser una persona trans, es ser una persona no binaria en un mundo o en un mercado que no lo entiende y que lo condena. Bien, fuerte. Bueno, bienvenidas compañeras, y nada, me parece que esto también está para mencionar porque estamos entrando al paso de un cambio de estación, que también trae como la expresión de nuestro pueblo en una movilización que pasó esta semana. Me parece que no deja de hacernos eco del nivel político de nuestro país. Me parece que es esto. Y bueno, y comenzando con uno de los temas que vamos a abordar hoy, queríamos poner en palabras de alguna manera, o pedirles a ustedes que pongan en palabras de alguna manera, entendiendo que estamos llegando al final del periodo de este proceso de disponibilidad que se dio el lujo este gobierno de poner en esa situación a 800 compañeros y compañeras. Bueno, ¿cómo la ven y qué pueden decir de esto? Bueno, voy a arrancar yo. Un poco, qué fuerte escucharla al compañero recién relatar, y se nos viene tantos compas a la cabeza, ¿no? Tantos recuerdos, tantos mensajes, tantos momentos muy dolorosos que nos ha tocado atravesar este año y 9 meses. Pero creo que algo que seguimos cada vez más fortaleciendo y más poniendo en palabra es que lo hemos hecho con una dignidad enorme. Y creo que eso, más temprano que nunca, va a dar frutos, ¿no? El pasado fin de semana fue un fin de semana muy difícil. Se vencían las 800 pases a disponibilidad, 800 injustos pases a disponibilidad, que aparte fueron atravesados por una situación de una ilegalidad enorme. Una ilegalidad porque ese registro de disponibilidad, a partir de la aprobación de la ley Bases, ese registro de disponibilidad que nunca funcionó, que nunca reubicó a ningún compañero,
que incumplió todo, todo, hoy lleva a que esos compañeros estén pronto a recibir su liquidación final. Pero a pesar de eso, creo que nosotros siempre fuimos planteando que nuestra estrategia era una estrategia realmente integral, una estrategia que obviamente estaba basado en lo gremial y en lo político, desde la calle, desde nuestros espacios de trabajo, desde el encuentro con los compañeros, el sostenimiento cotidiano, ¿sí? De nunca dejar la bandera de nuestros compañeros y despedidos como bandera principal de lucha, pero también eso viene siendo acompañado de una estrategia jurídica muy fuerte, que quiero decir algo porque hace un rato hemos recibido una gran noticia. Sí, eso te iba a decir. Justo escuchaba al compa de Cupo Laboral Travesti Trans. Hace un rato nos comunicó el equipo jurídico de AT Capital que logramos la reincorporación de un compañero del Cupo Laboral Travesti Trans. Para nosotros es la primera vez que la justicia nos da la razón. Y eso nos tiene que llenar de fortaleza para seguir luchando por lo que falta. Nosotros venimos impulsando una medida cautelar por la situación del pase de disponibilidad de los 801 compañeros en disponibilidad. Esa cautelar viene avanzando. Por suerte la justicia se mostró competente, viene avanzando, han pedido informes al Estado Nacional sobre la situación de los compañeros en disponibilidad. El Estado Nacional tuvo que informar, ¿sí? Y ahora estamos esperando que en los próximos días el juez dé sentencia. Obviamente que esto nos llena de fortaleza porque sabemos que la estrategia, como decía, es político-gremial, es jurídica, pero sobre todas las cosas nunca abandonamos la estrategia humana. Y creo que esa estrategia humana que muchísimas veces nos cuesta volver porque estamos realmente muy golpeados, es la principal. Sí. Y tiene que ver con esto de que vos recién decías, el cambio de estación, de empezar a pensarnos también en ese cambio de estación con esperanza, con fuerza, para reconstruir lo que han destruido. Y lo vamos a hacer, compañeros. Yo estoy totalmente convencida que lo vamos a hacer. Y me llena de emoción verlos acá un viernes sumamente, gris. Pero estamos acá escuchando una linda música, encontrándonos, abrazándonos, con una candidata que a nosotros nos llena de orgullo. Total. Que es una candidata que nos viene acompañando, que nos viene acompañando hace muchísimo tiempo. Que nos viene acompañando en las discusiones, dándonos el acompañamiento, el apoyo, invitándonos a pensar, a repensarnos, y creo que ahí es el momento de también abrir permitirnos, ¿sí? Permitirnos sobre todas las cosas, permitirnos entre tanta oscuridad, permitirnos pensar que el futuro está llegando. Tal cual. Y yo, en relación a eso que decías, y bueno, por supuesto, porque la veo atentamente escuchar a Ana, y digo, qué importante esto de tener la escucha uno presente, ¿no? Nosotros tenemos 2 audios más para compartir ahora, de compañeros y compañeras que han estado están en esta situación de disponibilidad, con la alegría de que esta cautelar que salió a favor nuestro, del cupo trans, además, me parece que nos da esperanza para pensar que las cautelares que vienen pueden tener una buena respuesta. No lo vamos a decir así, pero si les parece, las acompaño a escuchar, les pido que nos acompañen a escuchar estos 2 testimonios. Nosotros nunca tuvimos un interlocutor válido como director, nunca les importó la emergencia. Nosotros más de una vez a esta gestión le presentamos planes y propuestas, porque hay responsabilidades, hay obligaciones estatales que no se eliminan con un decreto. Tenemos otro más ahí para compartir. Estaban los 2 juntos, me parece, ¿no? 3 y 4. Es un tuit muy fuerte que dice que somos aguantaderos, cajas de la política, ñoquis. 2 semanas antes salieron a desprestigiar denunciando sobreprecios en uno de los programas más importantes que tiene el Ministerio, que es el de la medicación oncológica y medicación de alto costo. Bueno, salieron a hacer denuncias, cortaron la provisión de medicamentos y 2 semanas después anuncian el cierre de las oficinas y los Nosotros, me refiero a todos los trabajadores del Estado,
que veníamos viendo cómo venía la campaña de Milei, sabíamos que venían por nosotros, que nadie iba a estar a salvo. Él lo dijo en campaña y lo ratificó hasta las últimas entrevistas. Él se jacta de ser el topo que va a destruir el Estado. Entonces, sabíamos que nadie iba a estar a salvo, sabemos que nadie está a salvo, ni siquiera los compañeros, las compañeras que aún quedan en el Estado trabajando están a salvo. Bueno, estas eran las voces, ¿no? A veces la escucha se hace difícil porque uno sabe, conoce, y a cada una de estas caras, pensaba recién en uno de los testimonios que todos conocemos, compañera batalladora que ha estado de planta permanente hace muchos años, pero bueno, también quería contar que estos audios, te queríamos contar también, Ana, y compartir, que estos audios los usamos en una actividad que se llamó Ausencias, que fue una actividad que generamos en cada uno de los ministerios que hoy tiene cada uno de los edificios que tiene el ex Ministerio de Desarrollo Social, que se denominó Ausencias. Y en esas ausencias nosotros quisimos poner, de alguna manera graficar en las compañeras, porque nuestro ministerio es altamente feminizado, y en ese sentido quienes quedaron en la calle en este momento han sido compañeras que muchas veces eran sostén de hogar, y bueno, y pasó así. Entonces graficamos con siluetas negras en cada uno de los pisos de cada uno de nuestros edificios. Bueno, generó un impacto que era el que esperábamos, porque muchos funcionarios, por ejemplo, pasaban más de una vez tomando nota de eso, y al mismo tiempo pasábamos estos mismos audios y compartíamos también con cada uno de los compañeros y compañeras trabajadores. Eso, muchos se acercaban a preguntar, a escuchar a algunos de sus compañeros o compañeras seguramente, ¿no? Y entonces la pregunta a Ingrid nuevamente es si hubo respuestas luego de esta actividad por parte de funcionarios si vieron, escucharon. Sí, la actividad Ausencias, que fue una propuesta de la Secretaría de Géneros y de la Secretaría de Diversidad, tenía como objetivo justamente interpelar, digo, no solamente a nuestros compañeras y compañeros que hoy están habitando nuestros edificios que permanentemente vemos como la violencia, ¿sí? Habita los espacios, digo, desde mayor presencia policial, cómo van borrando constantemente las imágenes de Eva Perón, las imágenes que eran identificadas de nuestro Ministerio de Desarrollo Social, pero sobre todo marcar, ¿sí?, hacia los funcionarios esas ausencias, y esas ausencias en la voz de nuestras compañeras, ¿sí?, de nuestras compañeras despedidas, de nuestras compañeras en disponibilidad, y fue una intervención que tuvo su fuerte impacto, tuvo un impacto que realmente no esperábamos que fuera tal. Obviamente la gestión rápidamente pidió, instalamos en cada uno de los edificios el sonido con las voces de nuestras compañeras. Era una intervención que buscaba no solamente sacar para afuera, sino adentro, ¿sí?, esos espacios que hoy están, digo, todo el tiempo tan atravesados por el miedo, por la incertidumbre. Justamente por eso es que esta actividad, la verdad, fue sumamente conmovedora para los compañeros, pero también muy irruptiva para los funcionarios. Obviamente pidieron que saquemos el sonido, que saquemos las imágenes, que saquemos los carteles. Nosotros sostuvimos todo lo que se pudo de la actividad. Eso siempre atravesado, ¿no?, con la amenaza permanente, digo el acercamiento del comisario del edificio central, etcétera. Diferentes cuestiones que ya vamos conociendo nosotros cómo funcionan, pero sí tuvo su impacto porque, bueno, fue unos días antes a que se termine la disponibilidad de nuestros compañeros, pero también es una actividad que nos marca también un horizonte, ¿sí?, del sostenimiento de las voces de nuestras compañeras que queremos, que no van a dejar nunca de estar, ¿sí? No, y eso es un poco el mensaje. Las voces de nuestras compañeras no van a dejar nunca de estar. Así que esa tuvo su objetivo, creo que lo cumplió, y estamos muy, muy contentas porque fue una propuesta que se trabajó muchísimo, ¿sí?, en recuperar también las voces, esos audios que escucharon. Algunos son audios de compañeras que hablaron en los medios de comunicación, audios de compañeras que también expresaron cuando hicimos
radios abiertas. Sí. Y nosotros estamos también haciendo un trabajo de registro, recuperación de lo que fue este año y 9 meses de resistencia, porque nos parece muy importante dejar registro también, digo, de la violencia permanente que ejerce este gobierno sobre nosotras. Tal Sí. cual. Sí, yo quería retomar un poco los audios, que esto que vos decías, que son de compañeras, incluso que son 48 que fueron echadas en otro momento, o sea, porque esto lo venimos viviendo hace, no sé, casi 2 años. Incluso nosotros venimos haciendo acciones desde antes que ganara Milei, sabiendo el horizonte que se venía, que venían por nosotros y demás. No sé, ¿qué evaluación puedes hacer o cómo ves el pulso de todo, de todas las etapas que fuimos pasando? Porque fueron despidos 48, después tuvimos varias tandas de 48, después disponibilidad, y bueno, y ahora que se termina este momento crítico para nosotros, que se termina la disponibilidad y que ya está este despido encubierto a compañeros que concursaron y que se capacitaron y que hace un montón de años que están haciendo la tarea y bueno, y que ahora están despedidos, ¿no? Bueno, la evaluación uno no puede dejar, de pensar que realmente nos golpearon en el corazón nuestro más profundo, que era con nuestros compañeros y compañeras. Nadie puede pensar que esto realmente fue un ataque que no solamente tuvo que ver con los despidos, sino con la intención de destruir nuestra identidad como trabajadores. Desde el momento 1 eliminaron el Ministerio de Desarrollo Social. En esa eliminación, después, bueno, la degradación a Secretaría, incluirnos dentro de la Secretaría de Niñez y Adolescentes, y yo creo que nada de eso es casual. Nada de eso es casual. Pero al mismo tiempo reconozco el proceso organizativo, y que estamos de pie. Cuando nosotros dijimos, estamos de pie. Compañeros, estamos de pie, seguimos estando. ¿Seremos el grano? Bueno, pero seguimos estando en los sectores, seguimos estando en la calle, seguimos discutiendo con la medida cautelar. Hemos presentado un proyecto de ley para revertir, ¿sí?, la situación, lo que justamente se modificó en la ley bases, que es lo que permite el pase de disponibilidad de nuestros compañeros y compañeras. Bueno, nosotros seguimos estando. Y creo que eso es yo sé que todo es muy duro porque nos faltan nuestros compañeros y compañeras, pero seguimos estando, y en ese estar están ellos también, ¿sí? Porque Cierto. realmente los vamos a recuperar. Yo tengo la certeza que esto se va a dar vuelta. Vuelvo a eso porque creo que es un momento, el otro día lo que pasó en la Plaza de Mayo, cuando nos abrazamos, todos nos encontramos ahí, un pueblo en la calle defendiendo lo público, defendiendo el Garja, defendiendo nuestra universidad. Bueno, estamos, no nos han vencido, y creo que eso es algo que hoy más que nunca tenemos que recuperar. Y venimos haciendo otras experiencias de eso, de reencuentro, el sostenimiento, la feria virtual. Obviamente que es dolorosísimo y los compañeros se están quedando sin laburo, pero nosotros vamos a dar la pelea, y siempre fue ese lo que nos ordenó, siempre fue eso, siempre nos ordenó eso, y creo que eso, vuelvo a eso, más tarde que temprano vamos a vencer. Lo vengo diciendo siempre y va a ser así, estamos Va a ser segurísimos. Ahí mencionabas un periodo de lucha, de organización, y me parece que está bueno también pensar que cambiaron muchas cosas, se transformaron en otras que no conocíamos o que teníamos perspectivas de que podían llegar a pasar, y también podemos empezar a hablar de una nueva realidad, ¿no? Y esto de la realidad que nos traen sorpresas, hay una perspectiva nueva y tiene que ver con esta nueva estatalidad también, de qué manera el Estado se conforma y se reconfigura, y es una sorpresa, me parece, no solo para los compañeros que militan dentro del Estado y que organizan, sino también para el pueblo. ¿Qué nos pueden decir de eso, por ejemplo? Es fácil la pregunta. Te tiramos Sabemos, ahí un sí, centro. sabemos, Un centro. sabemos que venís trabajando. No, digo, porque es una gran pregunta, es una pregunta difícil, porque yo creo que, una es marcar que por suerte, fijémonos que las insistencias de las leyes que se lograron en el Congreso, que se lograron a partir de un proceso de movilización muy importante, lo que están diciendo es que la mayoría de las argentinas y de los argentinos queremos que se protejan a las personas con discapacidad y a sus familias, queremos
que exista la universidad pública, creemos que el conocimiento producido en el país es central para el desarrollo del país, creemos que tenemos que tener buenos profesionales y que hay responsabilidad pública en esa. Y creemos que hay que proteger a las niñas y a los niños, sobre todo a los que tienen un proceso de enfermedad. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero lo que acaba de suceder es la ratificación de un valor que es profundamente político y es profundamente humano. Me encantó esto que decía Ingrid. Nos faltan los jubilados, ¿no? Sí, pero claro. Los más vulnerables también, tal ¿no? cual. Pero esas cuestiones no me parecen menores porque marcan como una prioridad. Y vos decís, bueno, el sistema público argentino tiene que tener esas prioridades. Y creo que es un gran desafío el que tenemos en este momento, porque nosotras y nosotros tenemos que plantear la necesidad de la defensa del Estado, tenemos que plantear la defensa, la jerarquización de sus trabajadoras y trabajadores, y también tenemos que pensar que tiene que haber un Estado inédito, un Estado nuevo, porque necesitamos, porque son otros los problemas que va a encarar el próximo, o sea, yo creo que la próxima elección, que es la elección de octubre, nosotros vamos a elegir la oposición a Milei, pero que rápidamente nos tenemos que poner a pensar cómo vamos a recuperar el país, porque el país que va a dejar este gobierno, que va a acabar, ojalá que sea cuando tenga que acabar, porque también me parece muy preocupante el debilitamiento de los resortes democráticos. Nosotros tenemos que pensar qué modelo de sociedad vamos a intentar proponer, porque se puso en duda hasta lo más básico, se puso en duda hasta que los niños con problemas de salud terminal tengan o no que ser bien atendidos. Digo, se pudo poner entonces nosotros nos debemos un compromiso humilde, para nada para nada exitista, para nada creído, una cuestión muy humilde y decir, bueno, nosotros tenemos que reconstruir y va a exigir mucho trabajo, mucho laburo. Va a ser un país hiperendeudado, va a ser un país con sus sistemas públicos absolutamente debilitados, va a ser un país con el trabajo en las peores condiciones, la relación salarial que estamos teniendo es realmente escandaloso, pero creo que en eso tenemos sobre todo la experiencia de las trabajadoras y los trabajadores, desde ahí, no para una cuestión conservadora, sino para una cuestión de al revés, de creación de lo que tenemos que aportar para lo que venga. Yo creo profundamente en eso, creo humildemente en eso, porque creo que hay que lo peor que nos puede pasar es caer en una cosa exitista ahora, porque estamos en el horno. Pero por suerte el pueblo argentino pudo demostrar que no es lo que le hicieron creer, que no es egoísta, que no le importa el otro, que cree en la responsabilidad pública para vivir en común. Uh-huh. Un límite a la crueldad, ¿no? Que decíamos. Sí, esto que participemos más los que vivimos en carne propia todo el desguace y toda esta perversidad de este gobierno, ¿no? Tener esa voz de poder plantear este nuevo, no sé, Estado, esta nueva política. Repensarnos como parte colectiva de un país, un proyecto de país, ¿no? Sí, totalmente. Y digo, creo que eso ahí, Clau, no sé si vos querías, en relación a lo que era la lucha de la educación, por la educación pública y por la salud pública, es la pregunta 6, ¿no? Sí, sí, en base a la lucha y o sea, la marcha de esta semana, ¿qué pensás que podría pasar con las prestaciones básicas relacionadas con la política pública social? No entendí la pregunta, perdona. O sea, teniendo en cuenta lo que viene mostrando, digamos, la lucha de sí, los compañeros, o sea, la lucha en general, esta lucha que estamos haciendo, ¿qué pensás que podría pasar con las prestaciones básicas relacionadas con la política pública? ¿En todos los campos o en la política social asistencial? En la política social. En la política social, sí. Y yo creo que va a haber que la política social tiene mucho para aportar en este contexto, pero hay que revisar cómo se organiza. Yo creo que hay mucho conocimiento, y no se lo voy a contar a ustedes, que son los que más saben sobre esto, pero ustedes también saben de los enormes problemas organizativos que hemos tenido para esto. Entonces yo creo que y además fíjense que los mayores procesos de movilización fueron para las prestaciones sociales que tienen mayor reconocimiento: la salud, la educación, la protección de la discapacidad. Nosotros nos debemos
proponernos trabajar fuertemente en cómo vamos a proponer a la sociedad desde la perspectiva de las trabajadoras y los trabajadores, desde la experiencia de lo que podamos aportar a la universidad, de la experiencia de las organizaciones sociales, cuál es ese modelo de política social. Bueno, Ingrid ha sido desde hace muchos años también constructora de esta idea que yo voy a plantear acá, Juan Escalia, bueno, muchos de los que están acá. Nosotros nos debemos una discusión acerca de cómo organizamos la asistencia social, por ejemplo, y Argentina no tiene una ley nacional de asistencia social. Entonces, cada gobierno lleva adelante la política por medio de programas que duran lo que dura la estabilidad política del funcionario de turno. Y por ahí son recopados o por ahí son una porquería, no importa, pero duran lo que dura lo que se banca ese funcionario políticamente en ese espacio. No está clara la competencia federal. ¿Cuál es la nación, la provincia, el municipio, las organizaciones? ¿Quiénes tienen responsabilidad sobre qué problemas? Y como siempre vemos estas políticas como políticas de emergencia, parece que no hay que discutir, ¿viste? Como que, bueno, hay que hacerlo y ya. Es lo inmediato, digamos. Claro. Y así pasa que las pueden suspender y nadie tiene claro de qué era lo que se suspende, ni a quién le correspondía. Por ende, nosotros tenemos que construir un sistema, como existe el sistema de salud, como existe el sistema educativo, como existe el sistema previsional, tiene que haber un sistema asistencial que organice dónde se puede gestionar qué cosa, que plantee qué derechos y qué protecciones se tienen que dar, qué obligaciones tienen los sujetos también en relación a eso, cuáles son los equipos que tienen que atender en dónde y garantizar qué, que plantee estabilidad para sus trabajadoras y trabajadores. Los trabajadores y trabajadores de lo asistencial no tienen carrera. Claro. No tienen carrera. Quiero decir, yo estoy en el sistema de salud y puedo prever, ¿no? Puedo tener una aspiración. En el caso del asistencial, no. Porque, y también esto posibilitó su desarme tan violento en el último tiempo. Pero también, digo, hay una cosa que la especificidad de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social no estuvo nunca, como si la tenían en justicia, que podían tener un plus, y entonces vos tenías trabajadores de primera y de segunda en el Estado que trabajaban sobre una política pública diferente en diferentes ámbitos, pero el de desarrollo social parecía que no, por esto mismo que vos decís, ¿no? Y porque las trabajadoras y los trabajadores de lo público atamos nuestro destino al destino de la política. Claro. ¿No? O sea, entonces los modelos que priorizan la educación pública mejoran las condiciones de trabajo de las escuelas. Entonces, digo, esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Y tenemos que tenerlo claro muchas veces, incluso hasta en las propias disputas gremiales, porque muchas veces hay como un desfasaje y vos decís, no, ojo, vos sabés que vos tenés tu suerte atada nosotros tenemos la suerte atada a cómo le vaya a la jerarquización de lo social. Sí. Entonces, digo, bueno, ahí hay mucho para hacer, pero sin duda construir un sistema. Nosotros estamos haciendo experiencias comparadas con España, con Brasil, con México, y sin duda, por supuesto que crear un sistema trae otros problemas, la burocratización, claro. Pero hoy es lo que tenemos que pensar, porque además, ¿cuál es la propuesta de política social que le tenemos que proponer a la Argentina para la próxima elección? Claro. Esa es la pregunta clave. Y también tenemos atado nuestro destino como trabajadoras y trabajadoras a eso. Que vos decís, tenemos que lograr una buena política, una buena propuesta que le diga a las trabajadoras y trabajadores, aprendimos de nuestros errores, aprendimos de nuestros aciertos, tenemos a compañeras y compañeros que están muy capacitados para llevar adelante esto y lo que te estamos proponiendo es esto. Tal cual. Digo, en relación al proyecto de ley, contanos un poco el estado en que está y cómo se ha ido construyendo, porque tengo entendido que hubo foros donde se debatió profundamente. De hecho, fui invitada a uno en algún momento porque eran interdisciplinarios. Tal cual. Es que en realidad esto surgió de un grupo de investigadores en asistencia social. Melissa Campana, una compañera rosarina que ahora está en España, fue una de sus promotoras, pero se sumó gente de Mar del Plata, de Córdoba, de Entre Ríos. Y nació como una idea que empezó a circular, ideas, borradores, discusiones. Y después el año pasado lo tomaron los consejos profesionales de trabajo social y esta red de investigadores y varias universidades y también otros espacios, o sea, ustedes participaron muy activamente. Muchas compañeras participaron. Pero donde empezamos a discutir, bueno, qué cosas hay que tener en cuenta, cuáles son los déficits que tenemos con lo existente, cuáles son las formas como que habría que organizar.
porque genera rechazo de entrada, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, Mirá vos. un montón. Porque todo el mundo dice, no, esto tiene que... ¿Por qué una ley? La ley no garantiza nada, porque lo que hay que garantizar es un presupuesto, y tienen razón, pero sin ley tampoco se puede organizar. Hay otros que dicen, no, pero bueno, tiene que ser el trabajo, el ordenador, lo asistencial es algo de emergencia, entonces si es de emergencia, ¿para qué arreglarlo? ¿No? Y es algo importante esto, porque vos decís, si Argentina mejora, los países que tienen mejores sistemas asistenciales también tienen mejores condiciones de trabajo. No es que a más menos, o sea, a más deterioro, más asistencia. No, al revés. Nosotros tenemos que lograr mejores condiciones de trabajo para todas nuestras compañeras y compañeros y mejores condiciones. Nadie está exento de necesitar asistencia social. Por cuestiones, hace un rato escuchábamos uno de los testimonios vinculados a la emergencia, Sí, claro. vinculados a las necesidades económicas, pero también vinculados a las necesidades de cuidado de los niños, de los adultos mayores. Nosotros necesitamos jerarquizar eso y pensar que además esto tiene que ser para el conjunto de las argentinas y los argentinos, que pueden tener un lugar al que recurrir cuando lo necesiten. Tal cual. Bueno, ¿cuánto por hacer? ¿Cuánto por dar? Nos gustaría, sabemos que el tiempo es finito en la radio, no hemos puesto música todavía para compartir, pero tenemos nuestra cortinita de fondo para darles la bienvenida, pero queríamos cerrar la entrevista con una breve reflexión de cada una sobre, bueno, esta situación, esto que es una esperanza también que se presente un proyecto de ley sobre asistencia, ¿no? Para futuros proyectos. No, sí, que se esté discutiendo y que se esté armando, Claro. la verdad que es uno, no sé, Y tenemos futuro. Tiene que ver con las elecciones de octubre, claro. Exactamente. Creo que es el momento de propuestas y Ana siempre nos trae ese horizonte de propuesta que creo que discutamos. Es momento de empezar a discutir. Ayer tuvimos un encuentro en ATE Capital también, que fue un encuentro en el cual lo encabezó la Secretaría de Formación, Ceci Castro, ahí también junto a la Fundación Germán Abdala, con la idea de discutir, ¿no? También eso, empezar a pensarnos, no solamente en el diagnóstico, porque todos sabemos, lo vio en nuestros cuerpos, nuestras caras de cansados, nuestros teléfonos estallados con los mensajes de los compañeros, pero es momento de que nos demos el permiso para pensar propuestas y creo que en eso la ley de emergencias nos invita también a discutir también nuestras condiciones de trabajo. Nosotros venimos acarreando el problema del empleo público, no es algo de esta gestión, compañeros. Nosotros venimos pidiendo la jerarquización, el reconocimiento de nuestra tarea en lo social. Hace muchísimos años hemos hecho campañas, en su momento pidiendo desde reconocimiento económico, pero también sobre todas las cosas hemos tenido la situación de precarización de nuestros contratos, los compañeros monotributistas, los compañeros contrato transitorio y una planta permanente que fue firmada el 7 de diciembre, 2 días antes que asuma Javier Milei. Entonces, con un nivel de precarización, compañeros de 30 años de antigüedad. Entonces, me parece que es momento, a veces recordamos el pasado con mucha nostalgia. Tenemos que tomar el pasado, obviamente, con todo lo bueno que es, que aprender nos de lo juntó, bueno, que nos encontró, que nos formó, pero también mirar hacia el futuro, y hoy más que nunca necesitamos también que en los espacios de discusión, en los espacios de legislativos, tener compañeras que puedan llevar también la voz desde lo concreto, lo real, lo vivencial y el compartir con todos nosotros. Así que hoy más que nunca necesitamos que Ana sea senadora. Sí, yo justo iba a decir eso, que qué importante que se esté trabajando esta ley y que bueno, vos seas candidata a senadora y que bueno, ahí tenemos un empujoncito mucho más para seguir trabajando para un futuro por ahí mejor. yo que soy una política en campaña, quiero decir una cosa, y es que muchas veces quienes compartimos estos espacios de trabajo tenemos re claro que la construcción de la política sucede en todos lados, sucede en los barrios, en las apuestas. Y a veces incluso nos enojamos con la expresión partidaria o electoral. Pero en esta etapa, contar con con cámaras de diputados y senadores a favor o en contra no es algo menor. Veamos que
para la oposición al gobierno de Milei, ¿qué va a pasar en las cámaras? Es central. Si no, fijémonos lo que pasó con estas 3 leyes que se logró la insistencia. Con lo cual, yo lo que le quiero transmitir a las compañeras y compañeros, que los que estén enojados y no quieran ir a votar, yo los entiendo y tienen razón en su enojo, profunda razón. Pero hay que poder conducir el enojo a un lugar que sirva políticamente y hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Y me voy a permitir mi propia campaña, pero hay que pensar que quienes están teniendo en este momento capacidad de freno a las políticas de crueldad tienen que ver con el peronismo, en mi humilde opinión. Igual vayan a votar a lo que quieran, pero vayan a votar, sería lo primero. Y si van a votar, evalúen que a pesar de todos nuestros errores, que son muchos, nosotros tenemos la capacidad de poder hacerle un freno real al gobierno de Javier Milei, porque nosotros tenemos, insisto, que lograr tener una buena oposición en el Congreso en estas próximas elecciones y al día siguiente tenemos que ponernos a pensar cuál es la opción que nos vamos a proponer para recuperar la Argentina, que va a quedar muy dañada, ¿no? Después de este proceso. Tal cual. 1.000.000 de gracias por haber estado acá. No, en al principio, ¿puedo una última cosa menor? ¿Cómo no? Yo quiero decir que cuando nosotros nos enorgullecemos del aporte que hace la universidad pública a las organizaciones sociales, al mundo sindical, al mundo político, siempre la ponemos a Ingrid como ejemplo. Porque nosotros la queremos, la admiramos y la hemos visto crecer y sabemos de la enorme pasión y sentimos que hay algo de que haya salido de sociales, de trabajo social, no. Así que para nosotros es un orgullo ella siempre. Y orgullo nuestro también. No queremos que te vayas sin antes hacerte un regalito, que me acercó aquí. Esto de ser candidata me viene bárbaro, ¿eh? Ay, qué bien. Gracias por venir. Ya se pasó enhorabuena. tanto el tiempo. Sí. No. Uy, perdón. La verdad. No, digo que me encantaría seguir escuchándolas y seguir. La verdad que el tiempo en radio es veloz, ¿viste? Es así. Les agradecemos muchísimo haber estado a las dos. Ingrid, como siempre, en nuestro corazón, ahí contigo. Ana, con vos a senadora, ¿eh? Vamos. En octubre, Ana senadora. Bien. a votar todos en octubre. A votar todos. Marquitos, un temita musical, por favor.